Seguimos aquí en Corape Digital TV, gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión. Y llegó el momento de compartirles también algunos de los temas que se desarrollan en el Legislativo y comentarles que el Pleno de la Asamblea Nacional convocó para hoy miércoles 28 de febrero para conocer un poco del informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda iniciar el juicio político en contra del actual vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y también del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Este llamado o esta recomendación a juicio político se da debido a supuestos incumplimientos de funciones. Estos incumplimientos se habrían dado en algunos hechos, según consta en el informe que ha elaborado la Comisión de Fiscalización. También comentarles que en este caso, para dar la apertura, para darle continuidad a este juicio político, se necesitan de 92 votos para censurar a Morillo y también destituir a Murillo. Nuestro compañero Rolando Goye se encuentra en la Asamblea Nacional listo para compartirnos algunos pronunciamientos frente a este posible juicio político. Así que le vamos a dar paso para que nos cuente más. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, nos trasladamos de inmediato hasta acá, hasta la Asamblea Nacional, para seguir lo que es este proceso de juicio político en contra del vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura. Al momento, la asambleísta Pamela Aguirre, quien es presidenta de la Comisión de Fiscalización, está refiriéndose al tema. Escuchemos lo que menciona la asambleísta Pamela Aguirre. Apenas ejecutaron el 1%. Mientras tienes unidades judiciales completamente destruidas, mientras tienes unidades judiciales que están con goteras, abandonadas, con plagas, con bichos, con gatos, con perros, etc. No hay hojas, no hay copias, no hay tinta para imprimir las providencias. Los funcionarios judiciales no pueden hacer la citación porque no hay para la gasolina. Todo eso pasó en el 2022. Y el presupuesto apenas se ejecutó el 1% en el tema de obras y aproximadamente el 18% en el tema de bienes. ¿Es justo que tengamos una justicia abandonada, donde ni siquiera exista la forma de imprimir una providencia? Esto es indignante. Y por eso, en las 4 causales que se presentaron, luego de un análisis profundo en la comisión, con 8 votos de ADN, Suma, Partido Social Cristiano y la bancada de la Revolución Ciudadana, se aprobó el informe que recomienda el juicio político en el Pleno. Este no es un juicio político del correísmo, por favor. Este es un juicio político que busca, según lo hemos analizado en la comisión, que la justicia vuelva a ser para todos. Y hay 2 puntos importantes que yo quería resaltar dentro de este caso. Primero, la existencia de un audio que, como lo acaban de leer a través de Secretaría, está dentro de un proceso penal. Las personas que están participando en este audio han sido llamadas a juicio por tráfico de influencias y quien era presidente, Fausto Murillo, jamás denunció. Segundo, existe una sentencia de Corte Constitucional que indica que quien debía haber sido presidente era el señor Álvaro Román, no Fausto Murillo, y le piden unas disculpas públicas al señor Román y le dan una reparación económica porque él debía haber sido el presidente y no lo permitieron. Y tercero, un dato que no es menor y que lo ha sacado ayer Fausto Murillo en sus redes sociales, él aparece en los chats de Metástasis. Aquí está, los chats de Metástasis que son públicos, dice que lo ha llamado Fausto Murillo el vocal nacional, aquí en los chats de Metástasis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De personas que se ha demostrado en la comisión que han incumplido funciones, pero que también son los responsables de que jueces como aquellos que liberaron a Rasquiña, a Norero, a otros procesados, jamás hayan sido sancionados. ¿De qué justicia hablamos? Dicen, el correísmo se quiere tomar la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que deja libres a los narcotraficantes, la justicia que jamás sanciona a esos jueces que permiten que los narcotraficantes que ya están en la cárcel tengan la libertad. Y un elemento adicional, si el señor es destituido, la alterna se llama el CICELI. El CICELI fue propuesta por la Asamblea del 2019 con los votos de la bancada que coordinaba la señora María Paula Romo. ¿Acaso que el CICELI es correísta? El CICELI fue la mano derecha de Julio César Trujillo durante
su presidencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, fue la coordinadora jurídica. Ella fue parte, además, de esta Comisión Nacional Anticorrupción y hacía estos juicios populares, como ellos lo llamaban. ¿Qué tiene que ver el correísmo con el CICELI? Nada. ¿Qué gana el correísmo con que la señora Celi se posesione o no? Absolutamente nada, si no tiene nada que ver con el correísmo. Es más, ha sido una opositora radical al correísmo. Aquí está en juego la verdad y la justicia. Queremos seguir con un Consejo de la Judicatura que lo único que ha demostrado es que han protegido siempre a aquellos jueces y fiscales que jamás han actuado contra el crimen organizado, produciendo la gran inseguridad, o queremos tener un Consejo de la Judicatura distinto. Asambleísta, y también está en juego la alianza que tiene Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano y con ADN. Le hago la pregunta porque se sabe que ADN tal vez se abstenga en la votación de hoy. Entonces, ¿cómo quedaría el pacto, la alianza que tenían con otras bancadas? Pero si no es un juicio de la Revolución Ciudadana, ¿por qué tenemos interés en que ADN vote de tal o cual manera? No es un juicio de la Revolución Ciudadana. ADN firmó el juicio político, su presidente, Daniel Noboa, firmó el juicio político. ADN votó en el Pleno por la continuación del juicio político. ADN votó en la comisión por el juicio político. ADN votó en esta última votación recomendando al Pleno el juicio político. ¿Qué tiene que ver el correísmo en todo esto? ¿Qué tiene que ver la alianza? ¿Qué tiene que ver el supuesto pacto? Cuando nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Cuáles serían los intereses que tiene la bancada del ADN para no votar a favor de la censura de... No sabemos por qué, en el caso de que ADN no vote por este juicio político, cuando ellos son los que lo impulsaron, ellos lo pidieron, ellos lo votaron. Eso es no tener respeto por el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué pidieron tratar un juicio político que siempre pensaron en que no lo iban a votar? Preguntémosle a ADN por qué están cambiando sus versiones cuando se ha presentado evidencia sólida de arrogación de funciones, de incumplimiento de funciones, de falta de presupuestos, y no se supone que se quiere combatir a la corrupción. ¿Qué importa si es que los militares están en las calles cuando ya llegan los narcotraficantes, los delincuentes a las cárceles y los jueces les dejan libres? Y esos jueces no son sancionados por el Consejo de la Judicatura. En el 2022 fue el año donde más cantidad de narcotraficantes y delincuentes fueron liberados por jueces en la presidencia de Fausto Murillo y nunca les sancionaron. Ahí estamos escuchando a la asambleísta Pamela Aguirre, quien es presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien está dando los argumentos por qué deberían ser censurados el vocal Fausto Murillo y el ex vocal Juan José Morillo. El secretario de la Asamblea Nacional, el audio lo acaba de leer íntegramente, y en el proceso que nos remite la Corte Nacional indica que las voces corresponden al señor Juan José Morillo, al juez Gustavo Cejos, a la señora Maribel Barreno. Íntegro lo leyeron, y no solo están diciendo en ese audio el tema de Guadalupe Llori, están diciendo que hay asambleístas de Pachacuti y de otras bancadas que los visitan, y eso también hemos demostrado en la comisión, que existió reparto de cargos en el anterior juicio político para salvar a los vocales. Se señalaba que al ex asambleísta Mario Ruiz, a un familiar se le había entregado la dirección de la Judicatura de Pastaza. Lo que se evidenció en la comisión es que 30 funcionarios del Consejo de la Judicatura fueron contratados durante el proceso de juicio político en el anterior periodo. Esos 30 funcionarios eran funcionarios legislativos y familiares de asambleístas. El ex asambleísta Mario Ruiz tenía a su primo como funcionario judicial contratado durante el juicio político. El actual asambleísta Pedro Velasco tiene a su hijo como director de la Judicatura de Carchi. La señora Yadira Santi, pariente del señor Marlon Santi, también fue designada directora de Pastaza, designada por pedido de Fausto Murillo. Ahí está el acta, toda la documentación reposa en la comisión, no es un supuesto, ahí están los nombres, los cargos y cuándo ingresaron. Ingresaron durante el anterior juicio político. Sí, como comisión vamos a hacer un proceso de fiscalización especializado en este tema y sin duda presentaremos denuncias. Muchas gracias.
Estábamos escuchando a la asambleísta Pamela Aguirre sobre este proceso de juicio político que se está llevando en estos momentos aquí en la Asamblea Nacional, al vocal Fausto Murillo y al ex vocal de la Judicatura Juan José Murillo. Ha señalado que existen las causales necesarias para que se dé este proceso de censura y que espera que hoy desde aquí, desde la Asamblea, se tome en consideración ya que se habrían incumplido alguna arrogación de funciones. Nosotros vamos a estar atentos de llevarles más de lo que ocurre aquí en la legislatura y de ser el caso si no nos movemos hacia otro punto de la ciudad para llevarles más información. Con esto regresamos, Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Ahí estábamos conociendo un poco más de los detalles de este posible juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo. En este caso, uno integrante del Consejo de la Judicatura y el otro pues ya no está en funciones. Comentarles un poco sobre este proceso. Bueno, ya escuchamos a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que sostiene que deben ser censurados Murillo y Morillo. Pero contarles un poco sobre las acusaciones. Se les acusa de tráfico de influencias, de no entregar el Palacio de Justicia a Puerto Viejo y también del incumplimiento de la homologación salarial en el Consejo de la Judicatura y por supuesto también entre otros de los temas que se habla es la arrogación de funciones. Así que pues bueno, nosotros vamos a estar pendientes de cómo se da esta votación en la Asamblea Nacional. Como hemos escuchado desde algunas bancadas como la Revolución Ciudadana, pues han sido en claros en señalar de que se votará a favor de la censura y destitución. Vamos a ver también cuál es el pronunciamiento de las otras bancadas legislativas y si en este caso se ratifican en su decisión de darle continuidad a este juicio político. Nos vamos a una breve pausa, pero al regresar continuamos con más noticias aquí en Corape Digital TV.